Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. El día de hoy hablaremos de un tema el cual no es tocado en muchas ocasiones porque es un poco confuso quizás. Hablaremos acerca del Espíritu Santo y la iglesia. ¿Qué comunicación hay entre el Espíritu Santo y la iglesia? Siendo cualquier espíritu algo que en el ser humano no se puede ver. No se puede ver con los ojos ni palpar con las manos. Es difícil, a veces imposible entender todo el concepto de lo que es el espíritu. Sea espíritu humano, sea espíritu inmundo o Espíritu Santo. El Espíritu Santo se llama en el Nuevo Testamento, además de Espíritu Santo, el libro de Juan. Abran sus Biblias al libro de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 versículo 26. Donde Juan nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan le llama el Espíritu Santo aquí, pero también se le llama el Espíritu de verdad en el mismo libro de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y versículo 26. Donde dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. También en el Nuevo Testamento se le llama el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Nos dice: mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Se le llama el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo aquí. En el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vemos que se le llama el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. La dificultad de entender lo del Espíritu Santo no nos debe frenar de ver o impedir que procuremos aprender lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. En un estudio pequeño como el día de hoy, sería imposible discutir todos los pasajes que se mencionan del Espíritu. Pero quiero llamar la atención el día de hoy a algunos de ellos. Libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 32. Hechos, capítulo 5, versículo 32. Nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. El apóstol Pedro dijo que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen en el capítulo 2 y versículo 38 de los Hechos, en el sermón después del día de Pentecostés. Capítulo 2 y versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo apóstol Pedro dijo a la multitud que había preguntado, ¿qué harían? Y les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también, hablando a las iglesias de Galacia, les dijo, y porque sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Examinemos esto. Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba, Abba, Padre. Se debe notar que en este versículo se dice que Dios envió el Espíritu en los corazones de sus hijos y no en los corazones de inconversos para convertirlos. A la iglesia de Dios en Corinto les dice el Espíritu Santo que estaba con ellos. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, sino del Espíritu? El Nuevo Testamento no menciona manifestación o señal que indique la presencia del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Pero debemos creer que Él está en nosotros, igualmente como creemos que Cristo está en nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 10 nos dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Deberemos pensar que el Espíritu está en nosotros, igual que Jesucristo está en nosotros. Pero lo más importante es, debemos saber que nosotros estamos en Él. Libro a los Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y versículo 1. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Se consideraba Pablo un apóstol de Jesucristo. Él estaba en Jesucristo y Jesucristo estaba en él. Libro de Juan capítulo 15 y versículo 4 nos dice, el Señor hablando, dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Creer que Jesucristo está en nosotros y que el Espíritu mora en nosotros es esencial. Y esto lo debemos creer sin una señal, sin un milagro visible. No habrá milagro visible que lo indique. Pero sobre algunos de los cristianos primitivos, impusieron los apóstoles las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, de modo que podían hacer ciertos milagros.
Esto nos lo relata el libro de los Hechos, capítulo 19 y versículo 6, donde nos dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Si regresamos al capítulo 8 de los Hechos, y versículo del 14 al 18, nos dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí nos dice que los apóstoles Pedro y Juan impusieron las manos de los discípulos en Samaria, y que éstos recibieron el Espíritu Santo. No se dice nada de que hayan hecho milagros, pero se dice que Simón vio que se daba el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, por lo cual se entiende que había alguna manifestación visible, porque Simón lo podía ver. En el capítulo 12 de Primera de Corintios capítulo 12, los milagros que eran dados a los discípulos que los hiciesen se llaman dones espirituales. El apóstol Pablo aquí menciona 9 dones que se daban. Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos que no todos los dones que se mencionan aquí se le daban a un solo individuo. Porque el versículo del 8 al 10 nos habla del espíritu de sabiduría, espíritu de fe, dones de sanidad, dones de hacer milagros y profecías, y en discernimiento del espíritu. Mas no todos ellos le eran dados a una sola persona. El versículo 30 y 31 del capítulo 12 de Primera de Corintios dice: ¿tienen todos dones de sanidad? Claramente que no. ¿Hablan todos en lenguas? Claramente vemos que no. ¿Interpretan todos? No. Pero el versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vemos también que el apóstol Pablo, discutiendo el uso de los dones, en el capítulo 14
de Primera de Corintios, dijo que los dones que se usaban en la iglesia, eso es, en las congregaciones, se debían usar para edificación. Capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 5, nos dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Esta era la base del apóstol Pablo, la meta de él. Versículo 19 del mismo capítulo nos dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Edificación era lo que se buscaba. Versículo 26 del mismo capítulo 14 nos dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La edificación se obtiene solamente cuando hay entendimiento. Versículo 31 nos dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Por lo que se refiere en la primera parte del capítulo 8 de los Hechos, parece que solo los apóstoles podían dar el Espíritu Santo por la imposición de sus manos. Porque vemos que a pesar de la presencia de Felipe, que hacía señales en la ciudad, el Espíritu no había descendido sobre ninguno de los discípulos, hasta que vinieron a ellos los apóstoles Pedro y Juan. Algunos creen que Timoteo había recibido un don espiritual por la imposición de manos de algunos que no eran apóstoles. Si vemos en Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14, nos dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Se pensaría que Timoteo había recibido un don espiritual por la imposición de los presbíteros o de los ancianos. Pero no se menciona o no se dice que fue un don espiritual, o si alguno de los presbíteros o ancianos eran apóstoles. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pedro era un anciano. Si vamos a Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 1, vemos que dice: y ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Sabemos también que poco antes de su muerte, el Señor Jesucristo prometió a sus apóstoles que vendría a ellos el Consolador, el Espíritu Santo, que les enseñaría todas las cosas, el Espíritu que les recordaría todo lo que Él les había dicho y enseñado estando con ellos. Juan capítulo 14, versículo 25 y 26. Libro de Juan capítulo 14, versículo 25
y 26 nos dice, el Señor hablando dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En fin, lo que Jesús les dice, que el Espíritu les guiaría a toda verdad, haciéndoles recordar sus enseñanzas. Aquí mismo en el libro de Juan capítulo 16 y versículo 13, Jesús les dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este era el fin del Espíritu Santo viniendo a los apóstoles. También les dijo que después de su resurrección recibirían virtud para ser sus testigos cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos capítulo 1 y versículo 8. El Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirían virtud, podrían ser sus testigos oculares cuando el Espíritu Santo les recordara todo aquello que les había enseñado el Señor. Esta venida del Espíritu Santo se le llamó bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En fin, vemos que de este bautismo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu en el día de Pentecostés, comenzó luego a guiar a los apóstoles, dándoles que hablasen en muchas lenguas. Capítulo 2 de los Hechos, versículo 4, nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El poder de Dios manifestado a través del Espíritu. Vemos también en otra ocasión, unos años después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y otros gentiles en la ciudad de Cesarea. Cuando Pedro, predicando a ellos, vio el Espíritu que cayó en ellos. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Parece ser que aquella venida del Espíritu también fue bautismo en el Espíritu Santo por las palabras de Pedro que dijo refiriéndose a lo sucedido.
Capítulo 11, versículo 15 al 17. De los Hechos de los Apóstoles, 15 al 17. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si este bautismo en el Espíritu Santo, si es o no es, tuvo un propósito muy especial. Un propósito específico y lo cumplió. Este propósito convenció a Pedro y a los otros judíos que la salvación por el Evangelio era para los gentiles igualmente como para los judíos. Las señales que Jesús hacía eran para probar que el Padre le había enviado. Libro de Juan, capítulo 5 y versículo 36. Juan capítulo 5, versículo 36. Jesús dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Probar que el Padre le había enviado. Esas eran las señales de Jesús que Jesús hacía. También hacía señales para probar que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan nos dice que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A la diferencia de las señales que Jesús hacía, que eran para probar que el Padre le había enviado y para probar que Él era el Hijo de Dios, las señales hechas por los apóstoles y por algunos otros servían para confirmar la palabra que por ellos era predicada. Libro de Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16 y versículo 20. Nos dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales que hacían para confirmar la palabra. El apóstol Pablo hacía milagros para confirmar la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 14 y versículo 3. Hechos, capítulo 14, versículo 3. Nos dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Pablo hacía señales para confirmar la palabra del Señor. Versículo 8 del capítulo 14 de los Hechos nos dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo
el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Esta fue una de las señales de Pablo para confirmar la palabra. Pero sabemos que no todo el tiempo podían hacer los milagros, sino cuando debía o estaba la necesidad de confirmar esa palabra. Porque vemos en la instancia que Pablo dejó a Trófimo en Mileto enfermo y no le pudo sanar. Veamos 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 20. 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 20. Aquí nos dice Pablo: Erasto se quedó en Corinto. Dice, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. El Espíritu Santo determinó que no era necesario sanar a Trófimo para confirmar la palabra. Por lo tanto, Pablo le dejó enfermo. Pero al día de hoy, la palabra de los apóstoles ya ha sido bien confirmada. Y la tenemos escrita en el Nuevo Testamento. Y ya no hay necesidad de milagros para confirmación. Ya no hay necesidad de milagros para edificación. Porque el Nuevo Testamento nos proporciona todo lo necesario para ello. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Confirmación no es necesaria al día de hoy. Tenemos escrito el Nuevo Testamento y ya no hay necesidad de milagros para confirmación ni para edificación. Una cosa más. Los llamados milagros del día de hoy no son dignos de ser comparados con los verdaderos milagros hechos por Cristo y por sus apóstoles. Los milagros de Jesús y de sus apóstoles cumplieron su misión, y la misión de estos milagros fue confirmar la palabra y edificar a los cristianos, dándonos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Pero para poder ser llamados hijos de Dios, necesitamos ser miembros de la iglesia que Él fundó, la iglesia de Cristo. Es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Tanto el salvarle como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el Evangelio, cree en su mensaje, se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Jesucristo y se bautiza para el perdón de sus pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor, siendo añadido a aquella iglesia que es fundada por Él. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico u otro tema bíblico, si quiere usted estudiar más de la Biblia, tenemos estudios de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. ¿O está usted interesado en un curso por correspondencia? Comuníquese con nosotros al teléfono
área 219, teléfono 228-1923. Repito, teléfono área 219-228-1923. Y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, la Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond. Iglesia de Cristo, 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración el domingo a las 3 de la tarde y estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Acompáñenos. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga.